Muy buenas noches, bienvenidos, felices de estar aquí en una cuarta temporada ya de este programa, súper contentos y agradecidos con el Señor por permitirnos una vez más volver a estar aquí con ustedes, con todas esas familias con propósito que nos ven cada semana. Volvemos en esta temporada nuevamente con el horario del día de los martes a las 7:30 de la tarde hora de España. Y estamos agradecidos con el Señor porque nos ha permitido estar aquí esta noche. Kelly, eres una bendecida por estar en este primer programa de esta cuarta. Y Feliz, agradecida con bendecida, Dios porque contenta, emocionada. y, Ay, y agradecida con Dios porque, bueno, nos has podido acompañar esta noche y abrirnos de nuevo las puertas de tu hogar y de tu familia. De amén. verdad, qué alegría tenerte por aquí. Gracias. Esta semana tenemos un programa en el que se han hablado mucho de estos temas para estos tiempos, acerca de lo que son la planificación del año, todo lo que es el mapa de sueños, todo lo que es el plan de accionar, qué voy a hacer este año, voy a hacer más ejercicio, a comer mejor, voy a dormir mejor, pero es muy fácil entretenernos y perdernos en planificar tantas cosas y olvidarnos de lo más importante, que es poner esos planes en las manos del Señor y preguntarle al Señor cuáles son sus planes para nosotros en este tiempo. Entonces, nos olvidamos muchas veces de planificar también pasar más tiempo con Dios, planificar también pasar más tiempo en familia, planificar ser mejores padres cada día, planificar tantas cosas. Y vivimos en un constante estrés y en un constante corre. Y los niños viven igual, porque llega el comienzo de año y es como que una nueva temporada. Que wow, un nuevo año y como muchos dicen, un libro nuevo de 365 páginas que está por escribirse. Pero en realidad nos perdemos en tantas cosas que nos demandan las redes sociales, que nos piden la gente que está a nuestro alrededor y no enfocamos la mirada en realidad en donde debe estar, que es el puesto en los ojos de Cristo, en lo que Él quiere para nosotros y para nuestras vidas. Y asimismo, pues como les decía, los niños también se estresan, comienzan a pensar como que, ajá, y este año que mi papá y mi mamá los veo corriendo, los veo angustiados, los veo planificando algo y haciendo cosas totalmente nuevas que no hacían nunca, que ahora se han propuesto hacer y los noto quizás frustrados, angustiados, porque muchas veces esos planes en vez de ayudarnos o de aportarnos, nos estresan. Entonces, esta noche Kaylee nos va a platicar y nos va a hablar cómo ella lo ha hecho en su casa, cómo junto con su esposo han marcado ese plan y cómo lo han establecido para que fuese una guía por parte del Señor para su vida. Cuentan, Kaylee. Por ejemplo, eso que tú cuentas de los planes terrenales, por así decirlo. No es que no sean válidos, no es que no sean importantes, quizás sí es importante, porque todos tenemos planes del sueño de la casa propia, de ser más saludable, de ir al gimnasio, de tantos planes que podemos tener en lo terrenal. Quizás no es que esté mal, pero Ujú. lo prioritario debe ser nuestras metas, o sea, y nuestros sueños con el Señor. Quizás ni siquiera nuestros sueños, el sueño de Dios en nosotros, el propósito de Dios en nosotros. Y lo más importante es que Dios siempre sea la prioridad. Aparte, comenzar, en vez de hacer una lista de, no, mis sueños terrenales, por así decirlo, de este mes, primero tu lista tiene que ser, ¿qué es lo que Dios quiere para mí este año? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo cumpla este año? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga para Él este año? Su propósito en mi vida, en mi hogar, en mi familia, en tantas cosas. Es que en realidad es lo prioritario. Y ya una vez que tú tengas esa lista y todo comience a fluir con el Señor, todo lo demás va a empezar a fluir. Tu otra lista terrenal, sin siquiera tú date cuenta, Dios la va a hacer realidad, porque lo estás poniendo primero a Él en lugar, pues, de primero. Entonces, Así, eso es muy importante también. así es. Bueno, y como lo dice la palabra, busca primero el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Y qué hermosa esa palabra de pensar y decir, ¿sabes qué, Señor? Yo me voy a olvidar de todos los planes, de todos mis sueños. Los tengo allí, pero yo los voy a dejar allí y lo primero que yo voy a hacer es dedicar este año
a buscar más de la casa. Que mi familia y yo busquemos cada día más de ti. Que, como dice la palabra del Señor, mi casa y yo serviremos a Jehová. Entonces, qué hermoso sería eso, ¿no? Y cuéntame, ¿cómo lo hiciste tú paso a paso? ¿Cómo lo arreglaste con tu esposo de poder decir, mira, vale, ven acá, vamos a ver, ¿cuáles son nuestros sueños? ¿Cuáles son nuestros planes? Cuéntame un poco de eso. Muchas veces nos vamos primero a lo terrenal, como lo vamos diciendo. Es como que, no, mi sueño de mi casa, de mi carro, de aquí. Por ejemplo, mi sueño de 6 años de estar en España con mi familia. Pero principalmente a veces uno se le olvida que primero son los sueños de Dios. Primero es lo que Dios quiere contigo. Y llega un momento que tú dices, pero ¿por qué esto no se me da? ¿Por qué tal cosa no se me da? Por ejemplo, en mi caso, ¿por qué yo no puedo estar con mi familia? ¿Por qué tanta traba? ¿Por qué tantos años? Hasta que yo entendí que en realidad el sueño de Dios, principalmente el estar aquí, es porque es su propósito. Yo no estoy aquí solamente por mi familia, simplemente estoy aquí porque Dios así lo quiso, porque sus planes fueron movernos de un país a otro y empezar de cero otra vez. Entonces, su plan era estar aquí y cada vez nos damos más cuenta por situaciones que pasan, que decimos, wow, o sea, de verdad Dios nos movió y estamos aquí, es por Él, no por lo que esté a nuestro alrededor. Y eso es lo más importante. Entonces, ya una vez que tú empiezas a comprender que tu prioridad tiene que ser tu ministerio, tu hogar, tu relación con Dios, aunque somos esposos, él obviamente tiene su intimidad con Dios aparte, yo tengo la mía aparte, pero también mutuamente la tenemos y como familia también la tenemos. Entonces ya una vez que tú logras entender que eso es lo prioritario y que es lo más importante, ahí tú ya empiezas ya a dejar que lo demás, Dios se ocupa. Así es, que hermoso eso que dices, porque efectivamente Dios no olvida nuestros sueños. Dios no olvida lo que nosotros deseamos, pero lo único que nos pide es que primero sea Él. Yo recuerdo, y eso para mí fue tan hermoso de verdad vivirlo luego, hace como, estaríamos recién casados, tendríamos apenas como un año, quizás 2 años de casados. Mi suegra es portuguesa, ya este año mi esposo y yo cumplimos 16 años de casados. Y en aquel momento, estando en Venezuela, estando en su casa, ya estábamos hablando de viajes y a mí siempre me ha gustado hablar de viajar, de vivir fuera, de hacer negocios afuera, de todo afuera, siempre nos ha gustado mucho. Y en esta oportunidad yo le decía a mi suegra que a mí me gustaría muchísimo verla a ella caminar en su ciudad natal, que es Madeira, en Portugal, con su hijo y con sus nietas, que sus nietas pudieran visitar ese lugar donde ella nació. Y ella siempre me decía, mija, es que eso es muy costoso, mija, ¿no? Es que esos son sueños, pero bueno, sí, qué bonito, pero bueno, esos son sueños. Y nunca me dio como quizás ese impulso de decir, sí, vale, ojalá que sí, no, si no. Más bien como que ya se volvió loca. Ella siempre me veía como muy soñadora. Ella siempre me ha visto como muy soñadora en ese sentido. Y bueno, ahí quedó en aquel momento, más nunca lo hablamos. Más nunca lo pensé inclusive. Puedo decir al sol de hoy que en esa oportunidad lo pensé y más nunca lo volví a pensar. Y hace aproximadamente el 2023, en el 2022, sí, en el 2022, Dios nos dio esa oportunidad. Mi suegra estuvo en Portugal durante un tiempo y cuando ella estuvo aquí, mi esposo me dijo, yo quiero ir a pasar el cumpleaños con mi mamá en Madeira. Y bueno, lo planificamos, nos alistamos, ahorramos, hicimos y nos fuimos una semana para donde ella estaba en Madeira y verla caminar con mi esposo y mis hijas, exactamente por el lugar donde ella nació, fue para mí volver a recordar exactamente esas palabras que yo le dije en aquel momento. Yo no volví, o sea, mientras planificábamos el viaje y mientras todo eso, yo no creí, no recordaba esas palabras. Y recordarlo en ese momento para mí fue tan impactante. Yo decía, wow, qué impresionante lo que Dios es capaz de hacer por nosotros, de traernos sueños que nosotros creímos que jamás se cumplirían, porque yo lo dije muy ilusionada, pero en realidad nunca trabajé para que ese sueño se cumpliera. No puedo decir, no es que yo hice algo para ese sueño. Nunca.
Y te hablo de más de 10 años después de que yo hablé de ese sueño. Estamos hablando de casi 14 años en ese momento, después de yo haber hablado de ese sueño, que se cumpliera, sin siquiera trabajar. Entonces nos damos cuenta que el Señor obra y hace las cosas sin siquiera uno poder pensarlo o creerlo, mejor dicho, porque a veces soltamos los sueños así, decimos, ay, sí, a mí me gustaría, pero ahí lo dejamos y no trabajamos en eso, no miramos de decir, ay, no, es que yo voy a hacer esto, voy a trazar un plan de acción. No, porque es que el Señor no necesita nuestro plan. El Señor no necesita que nosotros hagamos una agenda repleta de ocupaciones diversas para cumplir nuestros sueños. El Señor hace así y ya se cumple. Así es. Y yo creo que mientras más te involucras con el Señor en intimidad y en servirle y en cumplir su propósito, yo creo que Dios te va capacitando Así para es. entender que también todo es a su tiempo y Así que quizás también te capacita para entender que Él se ocupa de todo. O sea, Dios es el dueño del oro y de la plata, Dios es el dueño de todo. Dios, o sea, tú llegas a un punto donde tú sabes el nivel de poder que tiene Dios, que tú dices, eso para Dios es nada. Yo me Exactamente. ocupo de lo que Él quiere que yo haga y Él se va a ocupar de cumplir todo lo De demás todo. en su voluntad y en su tiempo. Y así va a fluir todo. Así es, así es. Y qué hermoso eso, ¿no? Que cuando uno dice, sí, ahí están mis sueños, pero ¿sabes qué? Estoy dispuesto o dispuesta a renunciar a ellos para solamente poner mi mirada en ti. Y el Señor es tan maravilloso que dice, mira, ¿sabes qué? No solamente me vas a servir, sino también voy a cumplir tus sueños. También voy a cumplir esos anhelos de tu corazón. Porque el Señor es un Dios fiel. Él cumple sus promesas, Él cumple sus palabras. Y Él dice que todo lo que hagamos y como actuemos obrará para bien, porque a los hijos de Dios nada les falta. Entonces, ¿cómo vamos? Si Él cuida de las aves, si Él cuida de lo más pequeño, de los animalitos y de todo, cuidan de que tengan que comer, de que no pasen frío, de que no se mueran de calor y todo eso, ¿cuánto más no va a cuidar de nosotros que somos sus hijos? Entonces, en vez de ponernos a plantear y pensar en que en una lista enorme y repleta de metas, objetivos, sueños y planes y todo esto, es preferible sentarnos a escribir nuestros sueños, pero decirle al Señor, Señor, helos aquí, cúmplelos conforme a tu propósito, cúmplelos conforme a tu palabra, pero yo no me voy a angustiar por ellos, ni me voy a preocupar por ellos, yo me voy a preocupar por seguirte a ti. Así es. Por poner mi mirada en ti. Porque lo que tú dices, ¿cuánto tiempo no pasaste tú pensando y anhelando vivir aquí en España con tu familia? ¿Y cuánto tiempo pasó eso? Y no fue hasta que tú te dedicaste a atender al Señor para que ocurriera. Exactamente. No hay muchas cosas más. Por ejemplo, nosotros duramos un año tratando de tener a Samuel. Uh-huh. Y obviamente era nuestro sueño, pero no sucedía. Resulta que, voy a hacerlo resumido. Eso. Aquí tenemos Este, para hacer el cuento corto, yo estuve 2 meses sin ver menstruación. Fui al médico y recuerdo que el ginecólogo que me vio me dijo, es que tú no ovulas y por eso tú no quedas embarazada. Ve a hacerte todos estos estudios, porque esta historia va a continuar, me dijo así. O sea, en pocas palabras, que yo no iba a poder y que, ajá. Y yo me acuerdo que yo cuando salía, yo siempre cuento eso, pero yo cuando iba saliendo de ese consultorio, en lo humano yo sentía que me hundía. O sea, para mí era como que me habían dado el peor diagnóstico. Y me acuerdo que yo cierro la puerta del consultorio y recuerdo que cuando nosotros nos casamos, antes de salir de Venezuela, el pastor que es de nosotros allá en Venezuela, oró por nosotros y una de las profecías que nos dio era que él nos dijo, disculpen la osadía, pero es que ustedes pronto van a tener un bebé, nos dijo así. Wow. Y a mí se me vino eso y yo le dije al Señor, ¿sabes qué? Tú no eres un Dios de mentira, tú eres un Dios de promesas, tú cumples nuestros sueños y si tú lo dijiste, así va a ser. Y yo rechazo este Amén. diagnóstico que me acaban de dar. Amén. Resulta que cuando fui a hacerme el eco, sin menstruar por 2 meses, yo estaba embarazada.
O sea, yo duré Qué 2 bello, meses sin menstruar, sin menstruación, no hay ovulación. Y claro. después de esos 2 meses fue que yo quedé embarazada. Y los médicos en Chile me decían, pero si duraste 2 meses sin menstruación. Y yo, ese es mi Dios. Ese Dios es el lo hace Señor que yo le así. sirvo. Ese es el Señor al que yo le sirvo. Dios lo hace así, entonces Dios conoce tus sueños, Dios conoce tus anhelos. Y cuando tú te ocupas de entender que es en su tiempo y que Él lo va a hacer y el nivel de poder que Él tiene, eso va a suceder conforme a Así su voluntad. Y fíjate que duramos un año y ya para mí era como, ya era mucho. Y que me dijeran eso, y yo recordé eso, yo dije, Dios no es un Dios de mentiras. Mi Dios no es un Dios de mentiras. Al Dios que yo le sirvo y le creo, no es un Dios de mentiras. así Y es, ahí está así el milagro de 3 añitos, casi 4. Así es, mira las cosas, qué impresionante, ¿no? Cuando el mundo te dice y te cierra las puertas, Dios por el otro lado abre los caminos y como dice la canción, cumple sus promesas, cumple su palabra, lo que Él dijo así va a ser y se cumplirá conforme a lo que Él dijo. Entonces, aquí pudiéramos, como tú decías hace un momento, pasar toda la noche dándonos testimonios, porque si habláramos de cuán fiel ha sido Dios cumpliendo cada uno de los sueños, cada una de las palabras que nos han dicho, cumpliendo sueños que ni siquiera sabíamos que estaban en nuestro corazón, cumpliendo promesas que ni siquiera nosotros mismos recordáramos. De esa misma manera, así como te pasó a ti, cuando yo perdí a mi primera bebé y planeamos quedar embarazados de mi hija mayor actualmente, yo estaba planeando las fechas exactas para que no naciera en septiembre, porque mi hija había nacido en septiembre, mi primera bebé, y había fallecido en octubre. Entonces yo decía que nazca para noviembre o que nazca en agosto, pero en septiembre y en octubre que no, por favor, porque eso de que o voy a celebrar o voy a llorar. Pero yo sentía que esos sentimientos así como en contra, yo decía, no señora, así no puede ser. Tiene que ser o en agosto o antes de agosto, o en noviembre, después de noviembre. Cuando yo logro quedar embarazada, porque entre tanta presión de anhelarlo y de quererlo, como que no terminas de verlo y lo que tú dices, el Señor no es nuestro tiempo, sino es en el tiempo del Señor. Cuando logró quedar embarazada, las cuentas nos daban para que naciera en noviembre. Yo decía, bueno, gloria a Dios. Estupendo, perfecto, gracias a Dios. Pero Dios no se equivoca. Dios es tan bueno, como dice, y tan misericordioso, que ya teniendo la niña 36 semanas más o menos, le detectan líquido en el corazón. Y por ende ya no la podía tener dentro. En un congreso de mujeres, una noche que llego yo allí, luego de tener esa noticia del líquido en el corazón, un pastor dentro del congreso, sin saber que yo estaba allí, se monta en el altar y dice, en plena oración se detiene y dice, paren todo. En esta noche, lo recuerdo como que si fuese ayer, dice, en esta noche hay una mamá que está preocupada por su hijo. Hoy Dios te dice que Él tiene el control y que a tu hijo no le pasará. Bueno, yo caí en la presencia del Señor, mi mamá se sentó a orar conmigo, mi hermana estaba como que no entendía mucho porque ella llegó tarde y no le pude contar antes lo que había pasado, pero bueno, también estaba ahí conmigo. Al finalizar, cuando terminó todo al día siguiente, ya yo iba a una cesárea de emergencia, estaba ya dada para una cesárea de emergencia, y cuando me ponen el eco no había líquido en el corazón, ya no había nada. Pero, había que madurarle los pulmones por si acaso. Por si acaso. Bueno, empiezo a tomar todos los medicamentos, toda la historia, y ya las semanas estaban ya tildándose un poquito más para octubre que para noviembre. Entonces ya ahí empezaron mis nervios, empieza tú dices, Señor, pero no, tiene que ser para noviembre. No porque tú me dijiste, sino porque era lo que yo quería. Claro. Era lo que en mi nivel emocional quería. Y bueno, yo peleaba con ese Señor, tiene que aguantar hasta noviembre. La semana siguiente, como una semana, algo así después, nos dicen que la niña, los latidos del corazón estaban muy disminuidos y que por seguridad era preferible tenerla fuera y poderla tratar en cualquier apuro que tenerla dentro si no se podía hacer nada. Así que iba sí o sí tocar una cesárea. Cuando me programan la cesárea, las únicas dos opciones que me dan son o el 21 de octubre o el 29 de octubre. El 21 de octubre fue precisamente el día que falleció mi hija. Y yo le decía, Señor, no puede ser.
No, el 21 no, para el 29. O sea, aguantenme una semana más, pero para el 29, para el 21 ni loca, decía yo. Y después que mi hija nació, el día de hoy yo puedo decir que el Señor cambió mi lamento en baile, como lo dice su palabra. Gracias a un sueño que yo tenía, que era tener mi hija de nuevo, de volver a ser mamá, que no fue en mi tiempo, que fue en su tiempo. Y aunque yo lo deseara mucho y lo estaba planificando desde enero, y todo el mundo decía, pero ¿cómo es posible que no queden embarazados si la primera fue tan rápido? ¿Cómo es posible? ¿Qué tanto? ¿Y qué pasa? Y, no sé. Y ya al principio uno se siente como, o sea, Señor, pero ¿por qué no? ¿Por qué no termina de pasar? Si ya pasó una vez, ¿por qué no vuelve a pasar ya? Era porque el Señor estaba programando los días exactos para que ella naciera. Y sí, efectivamente él iba a cumplir mi sueño, pero no en mi tiempo, ni a mi manera. Entonces muchas veces le decimos al Señor, este es mi sueño y esta es la manera en la que quiero que tú lo hagas. Dirigimos nosotros al Señor para decirle, es por aquí, es como yo lo quiero, es como así es como se debe hacer. Y resulta que el Señor ya trazó ese plan hace mucho tiempo. Y él ya sabía que tú te ibas a poner así. Ya lo conocía todo. Exactamente. Entonces, en estas temporadas en las que ya estamos pensando y poniendo y diciendo, Señor, ¿y qué voy a hacer? Señor, y ya dejé el gimnasio. Señor, y ya decaí con la comida. Señor, ya ha pasado un mes y no he avanzado en lo que yo tenía previsto para avanzar para este primer trimestre. Y nos olvidamos de decir, Señor, que sea tu voluntad si se cumple o no se cumple este sueño. Porque Él lo va a cumplir. Si es su voluntad cumplirlo, lo va a cumplir. Trabajes o no trabajes. Acciones o no acciones. ¿Por qué? Porque es su voluntad. Él te dirigirá, formará tu carácter y te llevará a accionar conforme a lo que Él necesita que tú hagas. Así es, que sus planes son perfectos. O sea, ya el Señor lo tiene todo. Él lo conoce todo. Sus planes son perfectos, sus tiempos son perfectos. Conoce los anhelos de nuestro corazón. Así es, así es. Todos los planes del Señor son perfectos, son eternos, son buenos, agradables para nosotros. Él no tiene planes de mal, dice la palabra del Señor. Él tiene solamente planes de bien para con sus hijos. Entonces, ¿por qué nos hemos de estresar? ¿Por qué nos hemos de angustiar? ¿Por qué nos hemos de preocupar? Si ya el Señor está en control, si ya Él lo dijo, que sus planes para nosotros eran agradables y buenos. Entonces, en esta temporada es importante que de verdad nos tomemos el tiempo y de en realidad ordenar las prioridades. Antes de planificar, más bien ordenar nuestras prioridades. Entonces, ahora partiendo pues ya de todo esto, cuéntanos un paso a paso así ideal como para ponérselo todo al pie del Señor y decirle, Señor, ¿sabes qué? Aquí estoy. ¿Cómo lo hiciste tú así como que con lista y todo para que todos aquí apuntemos y podamos de verdad poner los planes en las manos del Señor? Como lo dice, primero poniéndolo a Él en primer lugar. Para empezar. Para empezar por ahí. 2 para 1. Él que sea el primer lugar. Número 2, no robarle el tiempo a Él. Su tiempo es sagrado. Su tiempo no... como familia, primero buscarle a Él. Que los afanes que estén a nuestro alrededor no le quiten el tiempo al Señor. Amén. Porque el Señor siempre tiene que ir de primero. Y como matrimonio, para que tu hogar pueda fluir las cosas, tiene que ser de 3. Dios en el medio, el esposo y la esposa. O sea, siempre Dios tiene que estar en el centro. Que Dios siempre sea el centro de tu matrimonio, de tu hogar. Incluir a nuestros hijos también. Quizás no como en, bueno, sí, o sea que, ¿cómo te explico? Incluirlos en nuestro tiempo con el Señor también, ¿sabes? Que ellos siempre estén, a pesar de que como matrimonio tengamos intimidad solamente con el Señor, porque como matrimonio debemos tener intimidad con el Señor también. Así. En el hogar también,
que le llamamos nosotros un altar familiar, que haya tiempo de oración, que nuestros hijos nos vean orar, que nuestros hijos vean que mis papás dependen de Dios porque yo no, Ujú, ¿sabes? exactamente. Entonces, y tú poco a poco vas a ir viendo esos frutos en tus hijos. Por ejemplo, en estos días, mi hijo, estábamos viendo cosas para su cumpleaños y me dice, bueno, mamá, yo quiero mis fiestas de tal cosa. Y yo le digo, bueno, hijo, pídele a Dios qué es lo que tú quieres y que sea Ujú, Dios dándonos la provisión para poder hacer lo que tú quieres, le decía yo. Sí, mamá, amén. yo voy a orar por mi disfraz, yo voy a orar por no sé qué. Y yo, bueno, mi amor, está bien, pídele a Diosito. Después a Así. los días empezó y que mamá, yo le voy a pedir a Diosito por una hermanita. Y yo, vale, Bueno, esto es vale. un poquito más complicado. Y sí, y también le voy a pedir por mi hermanita y también por mi fiesta de cumpleaños y por mi disfraz y por no sé qué. O sea, ahí tú dices, estoy comenzando a ver frutos, ¿sabes? Amén. Qué Estoy viendo hermoso. frutos de que él, a pesar de que es tan pequeño, pueda entender que no depende de nosotros. Que sí, que Dios nos da la provisión para sustentarlo a él, pero que él pueda entender que sus sueños dependen de Dios, ¿sabes? Y que Dios, si él se los pide, Dios se los va a dar. Amén. Entonces, eso para mí fue así como que Amén. yo voy a orar por eso, me dijo yo, ¿vale? Amén. Esos son Entonces, frutos, tú lo has dicho. son frutos que tú comienzas a ver desde tan pequeño. Entonces, que tus hijos te vean servir, que tus hijos te vean apasionados por Dios, que te vean anhelar estar en su presencia, que te vean ir a la iglesia, que te vean... Él se emociona, vamos al ensayo, sí, vamos al ensayo. Vamos a la iglesia. Y es como que es algo que ya está en él desde que nació. Entonces, eso es una de las cosas también importantes que debe haber, aparte de lo terrenal. O sea, lo más importante tiene que ser siempre el Señor. El centro del hogar, el centro del matrimonio, el centro de tu vida. Porque tampoco si no es el centro de tu vida, no va a fluir ni siquiera en tu matrimonio. Exactamente. Entonces, Dios se va a ocupar de lo demás, como les vengo diciendo. Dios se va a ocupar de tus sueños terrenales. No es que no te prohíbo que no hagas tu lista terrenal, no, haz tu lista terrenal también. Claro, Hazla, son tus sueños. claro. Y Pero se los presentas primero, al Señor. que primero sea el Señor. Así Primero es. sea el Señor y Él se va a ocupar de lo demás. Así es. Qué hermoso eso de verdad, porque muchas veces ponemos en poco a los niños pequeños y creemos que, ay, él no entiende, ay, él no sabe. Pero como que me voy a poner yo a enseñarle eso que me están diciendo allá, si, si él no sabe, si él no, un ayuno, una oración, una palabra, no sabe, él no sabe. Dios ya lo tiene en control. Los Ujú. niños son maduros a nivel espiritual. Y no solamente, si ahorita decimos que los niños nacen tan pilas y nacen tan inteligentes y decimos que wow, nacen manejando la tecnología mejor que nosotros los adultos. ¿Por qué no empezamos a creer que así como manejan la tecnología mejor que los adultos, manejan el ámbito espiritual mejor que los adultos? Ujú. Y perciben, porque mi hijo ha visto cosas. Me dice, mamá, él ha visto demonios y no se asusta. Él lo que hace es salir corriendo y mamá, mira, tal cosa. Y yo, bueno, hijo, oremos, reprendamos. Ujú. Entonces, sí, ellos Exactamente. perciben todo. Como dices tú, espiritualmente ellos están ahí. Ellos no se les escapa esas cosas. Nada, así como no se les escapa. Yo no sé si a ti te ha pasado alguna vez, pero por ejemplo, mi hija, desde muy chiquita, yo recuerdo en una oportunidad, ya habíamos emigrado y mi mamá me llamó desde mi casa en Venezuela, desde donde yo vivía con mi esposo y ella en Venezuela. Y ella estaba en la habitación de mi hija, en la que era en ese momento la habitación de mi hija, y me estaba diciendo que mirara algunas cosas que iba a sacar, y me estaba dando algunas cosas, y yo, no, sí, mamá, tranquila, bueno, hazlo. Y ella se volteó y dice, abuela, ¿y tú estás en mi casa? Tenía 2 años y había pasado ya como 1 año y medio, casi 2 años de haber emigrado. Entonces uno dice, ¿en serio? Pero, ¿de verdad? O sea, ¿cómo vas a reconocer que esa es tu casa si te sientes tan chiquita? Ellos lo saben, ellos lo reconocen y Ujú. dicen, wow, qué inteligente. Ah, pero entonces Ujú. cuando le vamos a enseñar la palabra de Dios, o cuando los vamos a invitar a orar, o cuando queremos sentarlos a recibir una enseñanza,
o hacer una actividad, creemos que no la van a entender. Creemos que son muy chiquitos. Nos convocan a hacer alguna actividad, pero voy sin el niño porque él no entiende. O como que mejor que vaya ahí a la escuelita a pintar, a la escuela dominical a pintar, a colorear y a jugar, porque él no entiende. Y así no me estorba yo aquí en la predicación. No, sí, yo recuerdo todavía cosas de mi escuela dominical. Yo me acuerdo de cosas de la escuela dominical. Así es. Mira, yo ahorita este fin de semana en el Ministerio Infantil hicimos un reto con los niños, entre los niños pequeños y los grandes, de aprenderse algunos libros de la Biblia. Y en ese momento, cuando dijimos que lo íbamos a hacer, por supuesto nos toca a nosotras las maestras empezar a leerlos y a recordarlos por orden para que no se nos pierda ninguno tampoco, ¿no? Sino reconocerlos completamente. Y me recordé que tendría yo en aquel momento como 7 años quizás, y a mi hermana, que estaba en el grupo de los adolescentes, estaban enseñando todos los libros del Antiguo Testamento. Y ella cantaba una canción y se puso a estudiarlos conmigo. Me decía, pregúntame. Y ahora grábatelos tú y tú también hazlo. Y se puso conmigo. Y yo la ayudé en ese momento a estudiarlo. Y yo me sé hoy en día los libros del Antiguo Testamento, todos por orden, gracias a eso. Tendría yo como 7 años. Mi hermana en ese entonces, 5 años mayor que yo, como 12, 13 años también. Entonces uno dice, ellos son pequeños y lo olvidan. No, yo te estoy hablando que eso ya hace un tiempito. Desde que pasó. Hace bastante. Un pequeño ratico ha pasado. Entonces, todos los aprendizajes en los niños son significativos. Yo no soy partidaria de que haya aprendizajes que no les quede tan grabados o que no los marque. No, yo digo todos los aprendizajes son significativos. Algunos están quizás más afirmados en ellos por alguna circunstancia que rodeó el aprendizaje o por algún método que se utilizó en el aprendizaje, pero todos tienen alguna enseñanza. En este momento, si tú te pones a recordar, quizás no recordarás lo que tú aprendiste de historia o de ciencias naturales cuando estarías en 3er grado o 4º grado, pero porque no nos importaba. ¿Recuerdas a alguna maestra que en su momento se identificó contigo? O que en su momento te brindó, fue más amorosa, tenía una manera muy peculiar de enseñar o era muy cascarrabia inclusive. Todo eso lo recuerdas. ¿Por qué? Porque son cosas que marcan tu vida. Pero todos los aprendizajes son significativos. Y si nosotros años tras año, en el mes de enero y febrero, ese primer trimestre, nos estresamos, nos angustiamos, hacemos una lista enorme de planificación de todo lo que queremos cumplir este año y cuando llega marzo ya dejamos la lista porque ya nos aburrimos o ya nos cansamos o ya esto no se dio. Los niños lo van a ver y esa es la herencia que le vamos a dejar. Porque queramos o no, esos son aprendizajes que ellos ven a través de nuestro ejemplo. Si así como tú lo has hecho, que tú has puesto tu confianza en Dios y Samuel lo ha visto, y ha aprendido a orar y a confiar en Dios a través del ejemplo que tú le has dado. Imagínate si el aprendizaje fuese al revés, si el ejemplo fuera diferente. ¿Cómo estaría él? ¿Cómo se pondría él? ¿Qué diría? ¿Qué haría? Entonces, esas son las cosas que nosotros tenemos que evaluar. ¿Qué queremos dejarle a nuestros niños? ¿Qué enseñanzas queremos preparar para ellos? ¿Cómo queremos que ellos vivan la palabra de Dios? Dejemos de menospreciar lo que está en las manos de los niños, lo que está en sus pensamientos, en su corazón. Los niños, sí o sí, son maduros en su espíritu por naturaleza. Si vamos a la Biblia, vemos ejemplos como el de los panes y los peces. Esa bendición de multiplicación vino de mano de un niño. Entonces nosotros tenemos que tomar lo que los niños tienen y vivir un día a la vez. Teniendo nuestros sueños, teniendo nuestros anhelos, con los anhelos de nuestro corazón, pero poniéndolos primero en las manos del Señor. Así es. Y Él los cumplirá conforme a su propósito.
Ujú. Eso que dices tú de qué le vamos a enseñar a nuestros hijos, eso de lo que me dijo mi hijo a mí, de que sí, mamá, voy a orar por esto y esto, eso mismo me enseñaba mi mamá a mí y mi papá, a mis hermanos, a los tres. Siempre que queríamos algo o soñábamos algo, bueno, hijo, pídele a Dios por esto, pídele a Dios por aquello. Em, y siempre Dios nos los daba y era más de lo que soñábamos. Por ejemplo, en mis 15 años, bueno, hija, pídele a Dios por esto, pídele. Y yo, bueno, y yo le pedí al Señor por todas las cosas. Y recuerdo que ese día cuando yo llegué a mis 15 años era más de lo que yo le había pedido a Dios. Entonces, son cosas y muchas cosas, o sea, por muchas cosas que tú le puedes pedir al Señor. Ujú. Pero ella siempre nos inculcó eso a nosotros, de hasta para presentar un examen. Hija, cuando te vaya a presentar un examen, ore antes de empezar. Y Ujú. antes de salir de la casa, orábamos por ese examen, orábamos por cualquier evaluación. Siempre, siempre. Ujú. Entonces, fue algo como que fue una herencia que ellos me han dado a mí y yo se la estoy dejando a mi hijo ahora. Amén. Entonces, que eso vaya de generación en generación. Que así como tus padres te lo pudieron enseñar, tú también tomar lo bueno y enseñárselo a tus hijos. Y Así. eso es muy bonito también eso, que recordar de que, no, hija, pídele al Señor, sí, yo se lo pedía. Y siempre el Señor era más de lo que yo le pedía, más de lo que yo le pedía. Y así es. Yo creo que si nos ponemos a pensar o a creer, sí, a pensar o a recordar, mejor dicho, todas las cosas que el Señor nos ha dado conforme a lo que le hemos pedido, siempre ha sido más. Ujú, Yo no creo que nunca, o sea, yo no, ahorita yo, tú diciendo eso, me pongo a pensar y trato así como de recordar, este, y digo, no, siempre fue más, ujú, siempre fue más, siempre. O sea, no hay un momento. Yo anhelaba volver a ser mamá de una niña y me dio dos. ujú. Yo anhelaba viajar por el mundo y ya he pasado por 5 ciudades diferentes. Entonces, yo anhelaba que mi suegro estuviera con mis hijas y con mi esposo caminando por Madeira y yo también estuve allí. O sea, siempre fue más. Ujú. Entonces uno dice, wow, cuando retrocedes y comienzas a mirar, como dice la canción de Christine de Clark, tengo 1000 historias de tu fidelidad, que nunca nos ha fallado y que siempre has estado allí. El Señor no falla. Esto de verdad que este programa, como primer inicio de esta temporada, de verdad que me ha gustado muchísimo porque nos lleva a reflexionar eso. Muchas veces me pasa constantemente al momento de planificar estos programas y en el día pasar quizás leyendo, informándonos un poco acerca del tema y todo esto. Y siempre el Señor pone más de lo que planificaba quizás hablar o de lo que planificábamos quizás decir. Y en este programa ha pasado así. El Señor siempre nos ha dado más. El Mm, aprendizaje de hoy, de verdad, que me llevo de tu parte, es la parte de poner primeramente al Señor, primeramente en todo, Él siempre da más. amén. Él siempre da más. Y de verdad que hermoso y qué bonito lo que el Señor está haciendo cada día en la vida de cada familia y lo que seguirá haciendo. Porque yo creo firmemente en que las familias se van a levantar Amén. a favor de sus hijos, a favor de la unidad, a favor de vivir conforme a la palabra de Dios. Y es por ahí donde el enemigo de alguna forma siempre busca hacernos retroceder, porque sabe que la familia es el pilar fundamental de una sociedad. Sin familia no hay sociedad. Mm. Por eso es que ataca tanto a la familia. Siempre busca destruir la familia. Así es, así Mm, es. Y el día de hoy, pues familias, quiero animarles, animarles a, a que esos sueños que ya planearon o que todavía están planeando o que están reestructurando y que todavía sienten que los han soltado, primero que nada, pónganlos en las manos del Señor. Primero que nada, órenle al Señor y pidan
que los sueños que están en su corazón sean conformes a lo que Él tiene para nosotros. Que podamos alinear nuestros sueños a lo que Él quiere. No que Él alinee lo que Él quiere para nosotros a lo que nosotros queremos, sino en realidad nosotros alinear los deseos de nuestro corazón a su voluntad y a lo que Él quiere para nosotros. Para así poder vivir una vida sin frustración, sin desespero, sin temor, sin amargura y sin rechazo. Porque muchas veces llevar a hacer esa planificación nos lleva al final a sentirnos frustrados, a sentirnos rechazados, de que no encajamos en lo que la sociedad está moviendo. Y entender que nosotros vivimos en este mundo, pero que no somos parte de este mundo, a veces es muy duro. Y a veces es muy difícil entenderlo, pero tenemos que grabarlo en nuestros corazones. Que lo que está haciendo el mundo alrededor, que lo que suena en las redes sociales, que lo que suena en todos lados en esta temporada, no es lo que nosotros debemos hacer. Nosotros debemos planificar conforme a la voluntad del Señor. No conforme a visualizar y a sentarnos ahí a cada rato a ver un poco de imágenes para que se cumplan los sueños. No, nosotros debemos planificar, poner nuestros sueños para que sea el Señor cumpliéndolos, conforme a su voluntad. Así que este programa, pues animarles el día de hoy a que si aún te sientes solo, te sientes que no estás a tiempo, que ya como que ya para qué, ya yo planifiqué y se me cayó la planificación. No, todavía estás a tiempo. Todavía estás a tiempo de avanzar, todavía estás a tiempo de alinearte a lo que el Señor tiene para ti y para tu hogar y para tu familia. En esta noche pues les animo a que si necesitan una ayuda espiritual puedan encontrarlo aquí en Sevilla, en la calle Labrador número 43. Y si la ayuda que necesitas es a nivel profesional, puedes contactar conmigo a través de mis redes sociales. Encontrarás mi nombre aquí abajo en pocos minutos y mi número de teléfono a través de WhatsApp es 603-750-243, número de España. En este punto, decirte e invitarte a ti, mujer que me estás viendo en este momento, que aquí en Sevilla, el día 8 de marzo, tenemos un evento magnífico, un evento sorprendente que se llamará Mujeres Transformadas. Es ya un acto que se viene haciendo ya durante varios años atrás y este año se ha decidido pautar el día 8 de marzo, Día de la Mujer. Así que no te lo puedes perder. Si estás aquí en Sevilla, tienes que asistir, no te lo puedes perder. Dios está haciendo grandes cosas. Dios tiene preparado cosas sobrenaturales para ese tiempo. Y desde ya las invito para que puedan programarse, para que puedan estar allí. Y si no estás en Sevilla, puedes verlo a través de esta red social, a través de Facebook. Se transmitirá en vivo. No te lo puedes perder, puedes estar aquí con nosotros y conectarte a ese día y a ese gran momento de Familias con Propósito. Sin más nada que acotar, darte las gracias, Kelly, por ese aprendizaje tan hermoso. Me voy con un corazón súper lleno en esta temporada, con este nuevo inicio. Y decirte que, bueno, que por supuesto que vas a estar volviendo por aquí. No te me vas a escapar. No, yo feliz de estar aquí con ustedes y de compartir de todo lo que pueda enseñar, de lo que Dios ha hecho en mi vida y testificar de lo que Él me ha dado y entregado. Amén, amén, qué hermoso, muchísimas gracias. Aquí abajo están pasando mis redes sociales y mi número de teléfono a través de WhatsApp para asesorías personalizadas, talleres para padres, talleres para maestros. Estamos aquí dispuestos y disponibles para poder ayudarte y atenderte. Gracias, Kaylee, y nos vemos el próximo martes a la misma hora y por este mismo canal. Así que los esperamos el próximo martes. Un beso enorme y que Dios les bendiga muchísimo. Adiós.